Buenas noches a el público presente. Muchas gracias al doctor Mancera por la invitación a Servicolex. Mi nombre es Sebastián Polo Alvis. En estos momentos les hablo como coordinador del Semillero de Migraciones Colombianas al Exterior. Y el objetivo de esta presentación es darles una contextualización de lo que ha sido la diáspora colombiana en condición misma de fenómeno migratorio, en el cual pues el objetivo es que ustedes entiendan o tengan el conocimiento de que pues los colombianos que están a lo largo de toda la geografía del globo son muchos más numerosos y mucho más importantes para el país de lo que ustedes consideran o de lo que pueden tener idea. Bien, quisiera comenzar con esta gráfica. Esta es una gráfica de comparación del balance entre migrantes que salen y migrantes que entran hacia los países de Sudamérica. Tal y como pueden ver, hay un despliegue diverso correspondiente a los diversos casos, pero quizás Colombia es el caso que sea más único en la región, el que más se le parezca tal vez sea Venezuela, pero en otros ejercicios totalmente diferentes, es que Colombia ha tenido la posibilidad de consolidarse durante los últimos años, no solamente como un país emisor de colombianos, sino también receptor de migrantes. Entonces, eso que ha sucedido y tal y como lo hemos vivido todos nosotros como connacionales durante los últimos años, y es que cada vez más el tema de la migración, ya sea convivir con un migrante o migrar hacia un país, es un tema que es cada vez más importante, del que se habla todos los días. Anteriormente todos teníamos la posibilidad de conocer una llegada, un familiar, un conocido que viviera en cualquier lado del mundo, sea Estados Unidos, sea España, sea otros países, pero al final todo esto termina en la conclusión de que el fenómeno migratorio en Colombia es un fenómeno masivo. ¿Qué tan masivo?, se preguntarán ustedes. Cuando hablamos de este fenómeno, estamos hablando principalmente de lo siguiente, y es que esta migración de colombianos al exterior es quizás la más numerosa en Sudamérica, incluso teniendo en cuenta la emergencia humanitaria que ha sucedido con Venezuela en los últimos 5 años. Esta migración también ha sido de larga data. Desde los años 60 los colombianos han empezado a migrar hacia diversos lados del mundo en búsqueda de mejoras de condiciones de vida y demás. Pero al final, lo que estamos viendo en estos momentos, en el año 2022, es que Colombia está por iniciar la 5ª oleada de migración que ha vivido en su historia. De las 5 oleadas de migración que ha vivido el país, 4 han sido de salida y 1 ha sido de entrada. Esta de entrada fue un retorno migratorio que sucedió durante los últimos 10 años, de no solamente pues, los colombianos expulsados de Venezuela y de otras poblaciones bastante importantes, sino también de migrantes que ya llegaron a la tercera edad, pensionados, y que pues decidieron retornar al país a, digámoslo, culminar su proceso de vida y proyecto de vida en el país. Bien, la situación migratoria, me disculpo si la imagen se ve un poco pequeña, pero pues el objetivo que ustedes sepan es que en estos momentos los colombianos en el exterior, la cifra oscila aproximadamente los 5 millones de personas. A pesar de que Naciones Unidas reporta en estos momentos 2.826.000 personas en el extranjero provenientes o de nacionalidad colombiana, debemos entender que también la migración colombiana ha utilizado diversas estrategias para su regularización. ¿Cuáles son estas estrategias? Adopción de nacionalidades, otros tipos de condiciones en las cuales migran, que no solamente es la migración regular, entre otros que han sido pues protagonistas en los diversos ámbitos migratorios. Por ello se les hará extraño, si vemos las cifras de América del Norte, que en Estados Unidos solamente hay aproximadamente 790.000 colombianos, pero esto obedece a que son colombianos de nacionalidad que están migrando y sostienen su nacionalidad como colombianos. Pero si nosotros hacemos el conteo de lo que significan 60 años de migración colombiana en Estados Unidos, en los que ya aproximadamente estamos entre la tercera y cuarta generación de migrantes, esta población puede ascender entre los 2.500.000 y 3 millones de personas.
Entonces somos una sociedad que cada vez más le está aportando al mundo, no solamente desde la migración, sino también cómo se van afincando como nuevos ciudadanos de diversos países. Pero también es muy importante caer en cuenta que una de las regiones que más colombianos ha recibido ha sido América Latina. Y esto ha sido derivado principalmente de una tendencia migratoria que se derivó por parte de la restricción migratoria de 2001 implementada por varios países, derivados de los procesos desafortunados del 11 de septiembre. Eso generó una apertura hacia nuevos destinos migratorios y más ingresos. En estos momentos hay una situación preocupante en la frontera sur de Estados Unidos, en las que más de un colombiano ha decidido hacer la ruta del Darién, ir hacia el norte hasta México y atravesar desde sea la Poderosa, en este caso a llegar a la frontera y cruzar junto con otras nacionalidades como pueden ser los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños, por la frontera terrestre con una falsa idea de que esas fronteras son más desprotegidas. A ustedes les recomiendo, en estos momentos es mucho más seguro para la vida utilizar la vía aérea. La vía aérea para llegar a Estados Unidos es la más segura. No solo por el hecho de que es la vía más directa, sino que se evitan la participación de terceros que no estén implicados necesariamente en el interés de que ustedes lleguen al país. Llámense coyotes, llámense traficantes, entre otros casos, porque recuerden que existen delitos como la trata de personas, que no necesariamente es igual al tráfico ilícito de migrantes, que son dos delitos tipificados directamente por las convenciones de Palermo de las Naciones Unidas, que tienen que tener en cuenta. Pero también, digámoslo, otra de las tendencias relativamente preocupantes para nosotros como colombianos es las estrategias recientes de los colombianos en Estados Unidos. Estas estrategias giran en torno no solamente a utilizar estas rutas, sino también a apelar a unas formas de ingreso migratorio que no necesariamente convienen o son coherentes con el proyecto de vida que ustedes buscan. Y estas son las solicitudes de refugio o de asilo político. Tienen que tener en cuenta que las condiciones de refugio y de asilo político implican unas condiciones que pueden ser restrictivas para la libertad de ustedes como migrantes. Por ejemplo, si ustedes solicitan el asilo en algún país, sea Estados Unidos o cualquiera, puede oscilar el periodo de no permisión de retorno a Colombia entre 5 a 10 años. Además de que ustedes deben declarar hechos victimizantes que justifiquen otorgar este estatus. Y no necesariamente todos estamos acá por condiciones de vida o muerte. O sea, la migración obviamente es una situación de vida o muerte, todos lo entendemos, porque son condiciones que se necesitan, son transformaciones de la vida que todos tenemos derecho a tomar decisiones en torno a ellos. Pero también deben entender que los países son soberanos y ellos eligen también las personas que deben aceptar en sus gobiernos. Y digámoslo, independientemente de que haya la discusión de que no, eso es una decisión racista y demás, al final tendrán en cuenta que el mundo tal y como está configurado se va a comportar así y no necesariamente va a ser ni muy amigable con el migrante o ni muy señalante del migrante. Entonces puede dar un caso positivo, un caso bueno, tal y como lo hemos visto en Italia. Si vemos el caso de Venezuela, Venezuela también, digámoslo, tal y como pueden ver las cifras, es una migración de larga data. En estos momentos hay una situación bastante compleja en Venezuela, no solo por el tema político, sino también por el tema mismo diplomático, y es que Colombia en estos momentos, hasta el día de hoy, no tiene relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. ¿Esto qué significa? Pues independientemente de las razones políticas, esto implica que el servicio diplomático colombiano no está en plenitud de funciones para los migrantes colombianos que residen en este país. Que eso es, digámoslo, un costo social de esa decisión política que se tomó. Sin embargo, digámoslo, a pesar de que por la crisis económica y demás se ha venido reduciendo los flujos migratorios hacia este país, sigue siendo un país muy importante.
más cuando dentro de las tendencias de comportamiento de la diáspora venezolana, en las cuales ha seleccionado Colombia como su principal destino, y que el flujo de capitales ha aumentado proveniente de Colombia hacia Venezuela, pues ha generado ventanas de oportunidad para la migración también a este país. Obviamente no quiere decir que sea el principal destino. Habrá gente que tenga sus motivos para viajar a Venezuela, radicarse o tener su posibilidad como migrante, pero no podemos desconocer que esta población sigue existiendo, sigue siendo muy importante y por supuesto nosotros como observadores del proceso migratorio colombiano debemos ser conscientes de su importancia. Y ya el último caso, en América, está el caso de Ecuador. Al igual que Venezuela, Ecuador se consolidó como un destino migratorio, no solamente por lógicas de, pues, esta no es la única, digámoslo, pero muchas de las lógicas que han influido en la migración a Ecuador han sido dos principalmente. Una, las situaciones de desplazamiento transfronterizo que se ha dado en la frontera norte de Ecuador, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo, que históricamente han sido zonas de conflicto para nuestro país, sino también por la dolarización del país en el año 2000. ¿Esto qué ha generado? Ustedes saben que pues, más de uno que ha pensado en la migración ha ido pensando es precisamente en hallar una ventaja cambiaria. ¿Por qué? Porque estamos en estos momentos en cifras récords de recepción de remesas por parte de nuestra diáspora en el país. Esa es una inyección de divisas y de capitales nada despreciable para lo que es nuestro país y obviamente ahí se ve reflejado el gran impacto económico que genera la migración colombiana en nuestra sociedad. Entonces no solamente solo es el hecho, sino también de tener la posibilidad de ir a un país que la ventaja monetaria, en este caso cambiaria, el tipo de cambio, se vea reflejado en una mejora de la riqueza. Y entonces ir a un país dolarizado obviamente va a ser un incentivo. Ahora bien, que no sea una sociedad lo suficientemente desarrollada como otros países que nosotros tenemos en mente para migrar, Estados Unidos, España, Canadá y demás, pues sigue siendo un elemento que para algunos de esos migrantes va a seguir siendo importante, que van a estar ubicados, por ejemplo, a diferencia del caso venezolano, que si pueden ver, por ejemplo, en Venezuela, la situación de migración, si bien es profunda a lo largo de la geografía del país, sigue teniendo un centro de gravitación muy importante en la frontera, en dos estados muy importantes, en el estado de Zulia y de Táchira, que quedan ciudades como Maracaibo o San Cristóbal. En el caso de Ecuador no es así. Nos damos cuenta que van migrando principalmente a las dos ciudades principales de Ecuador, que son Quito y Guayaquil. Pero obviamente una larga presencia, una gran presencia de colombianos se va a dar en las zonas de frontera, que van a ser en las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, que son a lo largo de todas estas fronteras diversas rutas que utilizan los colombianos para migrar. Por ejemplo, usualmente nosotros cuando vamos a Ecuador o tenemos la idea de viajar por tierra de Ecuador, llegamos a un puesto de fronterizo que se llama Rumichaca, que queda entre Ipiales y Tulcán. Pero últimamente ha habido una diversificación de rutas de acceso a este país, dentro de las cuales van a surgir dos principales. Una que ya está consolidada y otra que está en construcción. La consolidada está en estos momentos en el departamento del Putumayo, en el puesto migratorio de San Miguel, que va a comunicar con la ciudad de Lago Agrio, en Ecuador, de la cual se sale desde el Putumayo, o sea, desde Orito, desde La Hormiga, más que todo llegando hacia Puerto Asís. Y la próxima ruta que va a desarrollarse va a ser la ruta de Mataje, en la cual va a haber una conexión ya no solamente marítima, sino también terrestre, entre la ciudad de San Lorenzo, en el extremo norte de Ecuador, con la ciudad de Tumaco. Y si se van a dar cuenta de estas rutas, pues precisamente por su condición geográfica y demás, van a tener una mayor incidencia en temas de seguridad y por lo tanto condiciones de migración cada vez más difíciles. Entonces, ¿cuál es lo que les estoy mencionando acá? La ruta más segura para migrar es la ruta aérea. ¿Por qué? Porque si bien es la más estricta, pues es la que más garantías les da para la decisión migratoria.
Si llegamos a Europa, tal y como mencionaban nuestros colegas panelistas, los migrantes colombianos en Italia son los segundos más importantes en Europa. Nuestro principal destino en Europa es España, que pues tal y como ustedes conocen, pues el principal motivo va a ser la facilidad de orden lingüístico, de poder hablar en español en un país desarrollado sin tener la necesidad de aprender inglés o algún otro idioma, ¿cierto? Pero independientemente de eso, eso no ha sido una restricción para los colombianos para migrar. Entonces uno ve destinos como Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, entre otros, que van siendo cada vez más importantes en el peso migratorio. Entonces nos damos cuenta que estos países van a seguir siendo importantes para las decisiones migratorias. Aquí hay algo que es muy importante mencionar. Como ustedes sabrán, entre 2015 y 2017 se dio un fenómeno político en la Unión Europea, que fue ¿cuál? ¿Lo recuerdan? Fue el mismo Brexit. ¿Qué implica el Brexit? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el Reino Unido significa el cuarto destino migratorio de los colombianos en Europa. Todos los países que son parte de la Unión Europea, que no son necesariamente todos los países europeos, tienden a tener una política migratoria similar, comunitaria. ¿Eso qué implica? Que los estándares de migración van a tender a ser similares dependiendo de algunos elementos propios del comportamiento de la política migratoria nacional de cada país. Reino Unido no cumple con esas condiciones porque no hace parte de la Unión Europea. Entonces, si van a tomar la decisión de migrar a alguno de estos países, cerciórense primeramente si hacen parte de la Unión Europea, que tienen una condición migratoria puntual, y si no hacen parte de ello, qué condiciones de restricción migratoria tienen. Porque no todos los países responden de la misma manera a la situación migratoria. Si uno ve España, sucede algo similar con Estados Unidos, y es que las rutas aéreas que nosotros estamos teniendo la oportunidad de visitar desde Colombia, desde El Dorado, hacia Estados Unidos, como por ejemplo Miami, Fort Lauderdale, Nueva York, Los Ángeles y demás, digámoslo, son rutas directas, ¿cierto? Para España tenemos dos rutas directas, hacia Madrid, que es la zona central que ven del mapa ahí, que es la que está en oscuro, y Barcelona, que es la capital digamos, la región histórica de Cataluña, que es la que queda en la zona oriental, extremo oriental, en la parte de arriba, que pueden ver que también está en oscuro. Esos son los puntos de concentración, pero si se dan cuenta, ¿qué está pasando con estos cuatro países? Que notan que gran parte del país está cubierto en azul, o sea, como si hubiera presencia de colombianos. Esto es la evidencia de que son migraciones de larga data, que cada vez van migrando profundamente hacia estos países. ¿Y esto qué importa? Pues importa mucho, porque nosotros como colombianos dirán, es más fácil ir a Estados Unidos, a España, a todos estos países que, digámoslo, tienen una condición consolidada como red migratoria, para lo cual la conclusión también, digámoslo, de las recomendaciones de migración es que vayan y se acerquen a las redes de cooperación migratoria. Las comunidades de colombianos en el extranjero tienen diversas redes de comunicación, de coordinación como comunidad. Ahora bien, como en toda sociedad, no necesariamente esa es la última solución. Habrá gente que les vaya bien con estas opciones de las redes de cooperación comunitaria de los migrantes, habrá gente que no le vaya bien, que se vaya por su propia cuenta y prefiera ir con otras nacionalidades. Todo eso puede suceder. Pero tengan en cuenta que toda esta información es muy importante para tomar esas decisiones. Y también tengan en cuenta que no somos ajenos necesariamente a las realidades propias del comportamiento de estos países. Y ya digámoslo, para cerrar, se van a dar cuenta que pues también podemos ver otros estados en los que, por ejemplo, hay colombianos en Japón, en China, en Corea del Sur, se ve incluso en países como Filipinas, Singapur, Tailandia, también en Australia, Nueva Zelanda, incluso en Medio Oriente, en Israel todavía hay una gran presencia de colombianos, en los Emiratos Árabes Unidos, que es lo que mal entienden por Dubái,
eso es un país, Emiratos Árabes Unidos, también en Sudáfrica, entre otros países, y se van a dar cuenta que los colombianos, si bien no somos masivos en algunos de estos países, digámoslo, que son cada vez más lejanos, tendemos a ser cada vez más disgregados. Y esto ha sido también como resultado de las aproximaciones diplomáticas que ha tenido Colombia con países como México, Perú y Chile, en el marco de la Alianza del Pacífico, en que estos países se prestan sus instalaciones consulares y diplomáticas para poder hacer servicios de concurrencia. ¿Qué es una concurrencia? Por ejemplo, habrá alguno que necesite una visa, por ejemplo, a República Checa, un ejemplo, pero en Colombia no hay una embajada de República Checa. Entonces, ¿a dónde le toca ir? A donde sea la embajada concurrente. Y, por ejemplo, en este caso sería la embajada de República Checa en Lima, por ejemplo. Entonces, si tienes que ir a República Checa, te toca ir hasta Lima a hacer estos trámites. Con la Alianza del Pacífico se ha expandido el servicio diplomático y consular precisamente por esos acuerdos de concurrencia, que, por ejemplo, si uno de los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Chile, tiene, digámoslo, embajada y consulado en Azerbaiyán, cualquier país de la Alianza del Pacífico puede acudir allí para servicios consulares. Por ejemplo, Perú tiene embajada en Vietnam, también podemos tener concurrencia en esa embajada. Entonces, todos esos elementos van a terminar siendo ayudas de regularización, de estar cerca de la institucionalidad, porque por favor, tengan en cuenta lo siguiente, en términos de migración, estén lo más cercano posible de la legalidad, de la institucionalidad. No jueguen con sus vidas, porque el drama humano de la migración irregular, el drama humano de poner personas responsables de sus familiares para llevarlos quién sabe a dónde con la promesa de pagar, de pasar la frontera y que les toque pagar una millonada, no lo hagan. No lo hagan. Que yo tengo un conocido, un amigo, de que ay, eso lo meto rápido al país y eso no se dan cuenta. No, no lo hagan. Por favor, cuiden su vida. Porque si bien, digámoslo, todos tenemos el derecho de cambiar de país, de emigrar, de transformar nuestra vida, tenemos también la responsabilidad de hacerlo preservándola de la mejor manera. Y ya, digámoslo, para cierre, agradezco a los ponentes, a mis compañeros de mesa, agradezco a los presentes y, por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.